Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. El tema que vamos a platicar hoy con el doctor, vamos a platicar qué es la ciencia. Y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, aquí con ganas de seguir aprendiendo, desarrollando pensamiento crítico, dejándole a todos nuestros radioescuchas y que nos ven a través de estos medios algún tipo de dudas, cuestionamientos que nos pueden servir para reflexionar, audios que pueden oír en el tráfico, audios que les pueden ayudar a manejar el estrés. Así que estamos listos, Edgar. Bueno, comencemos, doctor, por definir qué es la ciencia. Bueno, como siempre, la ciencia es una palabra que puede significar muchas cosas. Según el juego de las palabras de Wittgenstein, puede ser que la ciencia sea un método, puede ser un lenguaje, puede ser interpretado como una religión, como una ideología, como dice Zizek. La ciencia se puede utilizar para ganar dinero, se puede utilizar para ganar prestigio. Es una verdad que tiene muchas interpretaciones y aunque no creamos, también puede surgir mentiras, como vamos a ver en la parte de la ciencia, y puede sufrir también de manipulación. Entonces, hemos dejado de creer en Dios, dijo Nietzsche, para creer en la ciencia, en el arte, decía él. La verdad tiene el arte, que tampoco va. El arte también tiene muchas interpretaciones, como veremos en otra oportunidad. Y la ciencia también tiene sus bemoles, porque ese arte, esa ciencia, esa religión son constructos abstractos mentales. Entonces la ciencia, aunque tiene un método y es la verdad más relativa y absoluta de la humanidad, también tiene sus bemoles que vamos a ver poco a poco. Entonces, ¿cuál es ese método que utiliza la ciencia para corroborar la verdad a través de la razón, la lógica y la experimentación? Pues es el método científico que involucra la observación, la experimentación, la hipótesis, la verificación y falsación o comprobación o descarte de las teorías y las propuestas de leyes o teorías absolutas como la ley de la gravedad, por ejemplo. Pero aún así, iremos viendo algunas cosas muy interesantes de la religión, de la ciencia. Sí, precisamente de la religión. Viéndolo desde la religión, doctor, ¿qué podríamos Claro, hablar de eso? la búsqueda de la verdad a través de la fe se llama religión. La búsqueda de la verdad de la naturaleza a través de la fe se llama religión. La búsqueda de la verdad a través de la razón se llama filosofía. Y la búsqueda de la verdad a través de la experimentación y comprobación se llama ciencia. Quiere decir que la religión, la filosofía y la ciencia son caminos para buscar la verdad. Diferentes perspectivas que nos pueden dar algún tipo de respuesta a lo que creemos que es la verdad. Lo interesante de la ciencia es que nos ayuda a entender las causas contraintuitivas de la realidad de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros creemos que estamos en un planeta plano, ¿ah? ¿Por qué? Porque no sentimos la gravedad, ni la atracción, ni la forma redonda de la Tierra. Sin embargo, Galileo, cuando vio las lunas de Saturno, se dio cuenta que era una de las lunas que estaban alrededor de Saturno. Quiere decir que la Tierra no era el centro del universo. Y ahí comenzó a pensar que del heliocentrismo, del geocentrismo o la Tierra como centro del universo, pasó a considerar el Sol como el centro del universo. Pero el Sol es un cometa que viaja alrededor del centro de la galaxia. Entonces, la galaxia alrededor de qué está rotando? Está rotando alrededor del centro del universo. ¿Y dónde está el centro del universo? El centro del universo, según las últimas teorías astrofísicas, está en todos lados. ¿Por qué? Porque hace 14 mil millones de años estuvimos juntos en un Big Bang, en un elemento cuántico diminuto que originó todo el universo, que es la teoría que entendemos ahorita. Entonces, como pueden ver, las verdades de la astrofísica han ido cambiando. Antes pensábamos que la gravedad era una fuerza.
Después Einstein dijo que la gravedad era geometría. ¿Y qué es lo que dicen las nuevas teorías de la gravedad de Berlinde? Que la gravedad viene de otro lado. Lisa Rana dice que viene de otras dimensiones. Y Berlinde dice que viene de lo que se llama horizonte de sucesos del universo. Es como que fuéramos un universo holográfico, así como lo están oyendo. Aunque no lo crean, lo pueden ir a revisar. Se llama Berlinde, la teoría de la gravedad emergente. ¿Qué significa esto? Que las teorías también van cambiando, se van modificando y se van ampliando y mejorando. Las verdades de ayer pueden ser mentiras hoy y las mentiras de hoy pueden ser verdades mañana. Entonces la ciencia también tiene sus constructos abstractos mentales que estamos constantemente creando. Entonces en la religión, antes la naturaleza se entendía como religión. Luego vino la filosofía, comenzó a entender la naturaleza como razón. Y luego vino la experimentación y la ciencia iba unida a la religión. Luego, algunas personas, no la religión ni la ciencia, algunas personas comenzaron a considerar que había contradicción entre la ciencia y la religión, como la teoría de Galileo, como la teoría de Giordano Bruno, que hablaban sobre la gravedad y el heliocentrismo y geocentrismo. Pero eran opiniones humanas. Y el ataque a Galileo y a Giordano Bruno eran ataques humanos, no de la religión ni de la ciencia. En la religión, la ciencia y la filosofía, en todos lados, como en la política y economía, hay gente buena y gente mala. Gente que puede interpretar o no. Actualmente, ¿qué está pasando con la religión y la ciencia? Que están tendiendo otra vez a unirse. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la encíclica de Fides et Ratio de Juan Pablo II, dice, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Quiere decir que las dos se complementan, la ciencia y la religión, y también incluyéndola la filosofía. En la encíclica de Francisco, que se llama Fratelli Tutti, habla sobre el mundo y cómo todos debemos de cuidar de ese mundo, porque si no nuestros descendientes se van a morir por el calentamiento global. Estamos viendo a conjuntar la ciencia con la religión. Y en Laudato Si, que todos somos una humanidad, que tenemos que cuidar la tierra para prosperar, no importando ni la religión, ni la filosofía, ni la ciencia, ni la raza, ni la política, ni la economía. Son encíclicas religiosas cristianas de los papas que todavía está vivo Francisco. Por ejemplo, si vemos desde el punto de vista budista, lo que dice el budismo de la realidad y de la verdad es que es una interpretación del ser humano y tiene parte de verdad. ¿Por qué? Porque los constituyentes de la materia, desde el punto de vista físico, nos llegan a decir que todo lo que existe dentro de la materia es el 99.9% de vacío. ¿Qué significa todo eso? Que una piedra es una piedra y nos lastima la cabeza porque las fuerzas del universo, que es la gravedad, la fuerza débil, la fuerza fuerte y el electromagnetismo, producen ese campo de energía que nos abre la cabeza con una piedra, pero no es la materia en sí. Entonces, si queremos analizar la materia en sí, va a llegar un momento en que vamos a encontrar que está vacía por física cuántica y acelerador de partículas en el CERN, en Europa. ¿Qué significa eso? Que lo que estamos manifestando, lo que estamos sintiendo con nuestros sentidos son campos de energía que nos ayudan a nosotros a sobrevivir, pero la materia en sí va a ser difícil de encontrarlo, porque vamos a llegar a un momento en que va a estar vacío. ¿Y qué es el vacío que originó el Big Bang? Un componente cuántico de aleatoriedad, una incertidumbre cuántica que puede formar universos, que puede formar agujeros de gusano, que puede formar todo o puede formar nada. Entonces, ese vacío, esa nada, sí existe en un universo de posibilidades a nivel de la física cuántica, y lo pueden ir a revisar, esto va a quedar grabado para que lo puedan ver. Entonces, esa interpretación de la naturaleza que se llama Maya en el budismo, también lo podemos entender desde el punto de vista religioso en el confucianismo. En la dinastía Song, en 1960 al 1200, el neoconfucianismo y las ideas integrales del budismo y el taoísmo que adoran, por decir una palabra, la naturaleza, que ellos cuidan la naturaleza, los paisajes y los jardines japoneses son por eso bellos y hermosos, porque ellos entienden la naturaleza como Dios, entienden la naturaleza como la divinidad, y la cuidan, y la prosperan, y la alimentan, y además, esa naturaleza, digamos, externa, tiene que correlacionarse con la naturaleza del confucianismo desde el punto de vista social y político y económico. Entonces tiene que haber una armonía.
donde la cultura cuida la naturaleza, donde la sociedad cuida el planeta. Y es lo que hemos perdido con las nuevas corrientes económicas caníbales, que lo que quieren es ganancia y ganancia y ganancia, sin importar cuánto destruyen de la naturaleza. Doctor, eso de cuidar la naturaleza no va como a lo de Spinoza. Sí, porque Spinoza lo que dice es que Dios es la naturaleza. Lo que dice Hawkins. Hawkins dice que él quiere entender la mente de Dios a través de las leyes de la naturaleza. Eso es lo que Spinoza estaba hablando del mundo y Hawkins hablando del universo. Y lo que dice Einstein también es eso, que él quiere entender a Dios porque Dios juega a los dados, aunque él piensa que no juega a los dados, pero sí juega a los dados con la física cuántica. Entonces lo que decía Einstein es que está equivocado Einstein. ¿Por qué? Porque él no creía en la física cuántica. Y hoy que sabemos que la física cuántica es real, es verdadera y útil, quiere decir que la verdad de Einstein se mejoró con la física cuántica. La gravedad de geometría de Einstein se está mejorando con la gravedad de Berlinde y de Elisa Randall. Quiere decir que las verdades van mejorando y cada vez vamos entendiendo más, poco a poco. Entonces, lo que decía Hawkins, que los filósofos no servían para nada y que la filosofía había muerto es mentira. Porque la filosofía sigue sirviendo para entender a la misma ciencia. Y lo que dice Feyerabend, adiós a la razón, que la ciencia no sirve para nada porque se puede cambiar cada vez y tiene razón. Pero sin embargo utilizamos la ciencia para construir edificios, para construir puentes, para mandar gente a la luna y para tirar una bomba a gas, porque la física es la que utilizamos para vivir. Y aunque no sea perfecta y sea un constructo abstracto mental, nos sirve para sobrevivir como especie y crear una cultura que va evolucionando. Entonces, esas verdades, yo pensaba ayer que estaba leyendo los nuevos conceptos de la verdad, en el sentido de que existe la verdad, porque existe la verdad, yo le puse la verdad madura. ¿Por qué? Porque hay un montón de idiomas, pero utilizamos el lenguaje español nosotros. Hay un montón de monedas, nosotros utilizamos el quetzal. Hay un montón de física y de matemática que no es perfecta, pero sin embargo la utilizamos. Hay un montón de teorías económicas y políticas, pero nosotros somos capitalistas neoliberales, por ejemplo. Entonces, esas son nuestras verdades maduras, aunque no sean absolutas, ni las mejores, pero son las que nos sirven. El dinero no existe, pero usamos el billete, usamos la tarjeta de crédito, usamos el Bitcoin. Esas son verdades, desde mi perspectiva, maduras, como forma de entender el posmodernismo y la relatividad de la verdad. Ahora, donde dio un paso más también la filosofía, donde mejoró la filosofía con el neorrealismo de Marcus Gabriel, de Mauricio Ferraris, de Graham Harman, de Zizek y de Bruno Latour, que son algunos que pueden ir leyendo para que vayamos entendiendo un poquito más de la filosofía actual. Eso sería verlo desde una perspectiva filosófica, doctor. Por supuesto, pero también miremos la perspectiva nietzscheana, que Nietzsche dice que duda de Dios, pero nos dejó la ciencia como el Dios, digamos. Pero ahora también dudamos de la ciencia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista epistemológico, las teorías de la filosofía de la ciencia son lo que nos dijo Popper. Popper decía que necesitábamos comprobar las teorías o descartarlas. Si todos los cisnes son blancos y encontramos un cisne negro, quiere decir que esta teoría ya se mejoró porque va a decir la mayoría de cisnes son blancos, pero hay unos negros, se llama falsación. Pero si luego miramos los paradigmas contradictorios de Kuhn, podemos ver lo que les decía de la física. ¿Cómo creíamos en que el centro del universo estaba en la Tierra? Pasamos a que el centro del universo está en el Sol. Hoy consideramos que el centro del universo está en todos lados. Mañana no sabemos. Entonces son paradigmas que van cambiando, igual que la evolución. La evolución de Darwin es una forma de entender cómo va la vida. Darwin no dijo cómo había surgido la vida. Y sin embargo, las teorías darwinianas también han ido mejorando. Con la teoría de Mendel, con la teoría de la simbiosis, con la teoría de la evolución a saltos, con la teoría de la epigenética, genética y medio cultural. Quiere decir que el animal no solamente se adapta al medio, sino que el animal también puede destruir el medio como estamos haciendo nosotros con el mundo. Quiere decir que las teorías darwinianas son una parte de verdad. Pero hay otras teorías que han ido mejorando esa teoría darwiniana. Y Darwin no tiene la verdad en todo, pues. Por ese tipo de darwinismo social
o la psicología darwinista evolutiva no es como la gente cree. O sea, Sapolsky se llama uno que es un psicólogo evolucionista y dice que todos venimos ya determinados para hacer lo que tenemos que hacer y que no hay un libre albedrío. Pero eso no es cierto, porque hay gente que es alcohólica y deja el alcohol. Hay gente que es narcómana y fuma y toma drogas y deja el alcoholismo. Hay gente que es creyente y se vuelve atea. Y hay gente atea que se vuelve creyente. Quiere decir que el individuo tiene la potestad de tomar sus propias decisiones en base al inconsciente evolutivo, digámosle, cultural, fenotípicamente hablando, epigenética y genéticamente, pero tiene la libertad de elegir. Entonces, esa psicología evolutiva basada en Darwin también está con ciertos bemoles que debemos de hacer. Y aparte también, Lakatos nos dice que tenemos que a veces usamos la ciencia y buscamos razones para defenderla, como la psicología, como la política y la economía. No son ciencias absolutas ni ciencias duras. La psicología es interpretación de lo que creemos que interpretamos de lo que piensa el paciente. La neuropsicología ya podría ser un poquito más de ciencia. La economía no es una ciencia, la economía es una representación de la emocionalidad de la sociedad y de las culturas. Por eso hay un derrumbe de la economía. Pues en 1920 hubo la gran hecatombe en Nueva York. En el 2008 hubo la hecatombe de la inmobiliaria. Y van a seguir. La hecatombe, hay un periodo que se llama la, una manía de la flor del tulipán, tulipomanía se llama, en la cual todos comenzaron a comprar los tulipanes porque eran muy bonitos. Y el precio fue subiendo hasta que querían comprar un tulipán con una hacienda y una finca. Y se dieron cuenta que era mentira, que no valía eso. Entonces se vino bajo el precio del tulipán y todos quedaron en quiebra. Pues ese mismo principio de la burbuja inflacionaria. Ese mismo principio es lo que ha pasado con la economía mundial. Ese mismo principio demuestra que el constructo abstracto mental humano es el que mira la mano invisible de Adam Smith. Las teorías económicas que creen que todo se va a regular por sí solito, no es así. El ser humano, los hombres son los que toman la potestad de aprovecharse de otros o de ayudar a otros. Y ese es el problema. Entonces tenemos que entender lo que dice Feyerabend, que el método científico es uno entre muchos, porque también está la casualidad, por ejemplo, del descubrimiento de la Viagra. La Viagra era para que mejorara y no se parara el corazón, y se paró parando otra cosa. El, la penicilina se descubrió por casualidad, porque dejaron el moho ahí, Fleming lo dejó y después resultó que el moho de la penicilina mató a las bacterias y ahí surgió la penicilina. Y los momentos de eureka, que son sueños, que es el acúmulo de inconsciente acumulado en el cerebro humano, que da alternativas al individuo por casualidad. Entonces, el meteorito en la Tierra que mató a los dinosaurios fue casualidad, no fue una evolución, como decía Darwin. Entonces, la casualidad, los sueños, la suerte, también tiene mucho que ver con la ciencia y no solamente el método científico. Por eso Feyerabend decía que todo vale, que la razón había muerto. Adiós a la razón es un libro de él. Por eso, porque hay otras formas en que la ciencia puede ir avanzando sin llevar a la par el método científico. Doctor, y para verlo desde una perspectiva científica. Bueno, lo que les decía, ahora la misma ciencia está comenzando a dudar de la ciencia misma. ¿Por qué? Porque en el año 2023 se sacaron 16,000 artículos que tenían que hablar con la inteligencia artificial. En la época de COVID sacaron 10,000 artículos del COVID que eran falsos. Y en PubMed hace 3 años habían 10,000 artículos que sacaron de la publicación porque también estaban manipulados, estaban falsos o no servían. ¿Qué quiere decir eso? Que los mismos científicos se pueden equivocar, pueden ser manipulados por los poderes políticos, económicos, sociales, y pueden ser malos. Hay científicos buenos y científicos malos. Entonces, utilizaron la gnotología, que es el estudio de la manipulación de información científica, para promover el tabaco que mata, para promover el azúcar que engorda y que mata metabólicamente, para vender alcohol en los de juegos deportivos. Manipulan los motores de los carros porque dicen que no van a emitir contaminantes, pero sí lo emiten y manipulan el carro. También manipulan genéticamente a las ratas
para que los biocotinoides, neonicotinoides, no los maten y digan ellos que su estudio está verdadero, y sí es verdadero. El problema es que manipularon a ratas para que los el bisfenol B y el A no cause problemas, que ese bisfenol A está en las pachas de los niños y causa problemas hormonales. Y les pagan a algunos científicos para que mientan, para que se sigan produciendo estudios que contrarían lo malo que es el bisfenol A o los neonicotinoides o el uso de Oxycontin, que es un analgésico que produce esas grandes epidemias de zombies que hay en Estados Unidos hoy. Sin embargo, se sigue utilizando la ciencia, no siempre, ¿va? Estamos hablando de la excepción. El 99% tal vez es buena, pero hay excepciones. Entonces tenemos que estar atentos a eso para que no nos vaya a suceder que creemos que la ciencia es Dios o la creemos en el cientificismo porque la ciencia es la verdad absoluta y no es así. La ciencia se puede equivocar, se puede manipular, se puede corromper, para que me lo entienda. Doctor, hay un libro de Eduardo Galeano. Dice Eduardo Galeano que las farmacéuticas utilizan un 16% de sus ganancias para el marketing, para Sí, publicidad, para todo eso, y solo un 8% para investigaciones. claro, porque ellos lo que quieren es vender. Entonces el neuromarketing, que es un tema que podemos hablar la próxima vez si quieren, es una forma de manipular la emoción humana. Esos mensajes subliminales que se tenían dudas que si influían o no influían, sí influyen, porque todo lo que está quedando en el inconsciente humano a través de los diferentes sentidos va quedando ahí, va quedando ahí, va quedando ahí. Entonces, cuando se lo tiene que pensar, comienza a utilizar las cosas que tiene ahí a mano. Por eso uno se llama un desliz lingual, dice Freud. Cuando uno quiere hablar y las palabras que tienen más frecuentemente en la cabeza son las que usan. Una ganas de subir un chat ahí en el chat de todo el mundo, donde decía que una universidad, no sé cuál va, una universidad iba a dar clases de fornicación. Posiblemente la persona tenía pensado eso en la cabeza y como lo puso ahí, o lo puso, o fue un teclazo, o la inteligencia, el algoritmo de la máquina, yo no sé. Pero lo que sí sé es que el vocablo, cuando uno está hablando y está pensando en alguna cosa y está hablando algo y de repente se le sale un desliz lingual, dice Freud, es una señal del inconsciente y tiene razón. Ahí sí tiene razón, en esa parte. Porque todo lo que tenemos acumulado en el cerebro nos sirve para poder hablar. Cuando yo hablo, no estoy pensando qué es lo que voy a decir. Estoy hablando directamente en mi cabeza, están todas las palabras que van saliendo. Entonces, a veces digo cosas que no debería decir, ¿va? Y a veces me arrepiento de las cosas que digo también. Porque uno no está razonando lo que está diciendo. Pues hay que estar tranquilo cuando uno habla, porque si uno habla muy emocionado, puede cometer más errores. Entonces, sí, es importante que entendamos que el neuromarketing, que es un tema que también vamos a hablar un día de estos, sí puede manipular a la gente. Por ejemplo, Cambridge Analytica, con las elecciones de Trump y con aquella cosa del Brexit en Europa y unos presidenciables en el tercer mundo, manipularon a la gente a través de la emoción, porque somos emocionales. Las teorías económicas son teorías emocionales económicas, no son teorías racionales. Así que ese Homo economicus de Adam Smith no existe. Somos emocionales el 99% del tiempo y solamente 1 o 2 o 3 o 4 o 5% del tiempo usamos el sistema de enfoque cerebral, el sistema orientado a tareas. Usamos el sistema automático el 95% al 99% para sobrevivir. Eso es lo que nos mantiene vivos. Estamos alerta todo el tiempo hacia el futuro, hacia el pasado, hacia el presente y todas las alarmas prendidas, todos los radares prendidos para poder sobrevivir. Solo cuando nos enfocamos, cuando rezamos, cuando oramos, cuando contemplamos el sol, cuando vemos el atardecer, cuando vemos las olas del mar, cuando oímos el ruido de la naturaleza, cuando oímos el ruido del río, de la cascada, estamos enfocados. Ahí nos relajamos nuestro cerebro y estamos en bienestar. Pero de lo contrario, estamos alertas, porque tenemos que sobrevivir. Y eso es natural. Pues estamos vivos hoy después de 10.000, bueno, ya más de no sé cuántos millones de años desde que estamos como Homo sapiens. Bien, doctor, ya por cuestiones de tiempo, porque se nos termina, ¿cuál sería la síntesis de todo esto? Bueno, la síntesis es que tanto la religión como la filosofía y la ciencia son caminos que buscan la verdad. Y todos los caminos tienen sus bemoles, tienen sus verdades y sus errores.
que no son los caminos per se los que cometen los errores, son los humanos, buenos y malos, que son religiosos, que son científicos, que son filósofos, que pueden utilizar su camino de verdad para manipular una información como la teoría de Marx, donde él decía que la filosofía no solamente servía para pensar, que había que ponerla en práctica, y puso la filosofía del marxismo en práctica, y hoy estamos divididos en el mundo por esa teoría, o por lo menos uno de los factores pues, que pudo haber influido. Entonces quiere decir que la síntesis de la religión y la ciencia sí se puede dar. Incluso hay un premio que se llama Templeton Prize, que ofrece millones de libras esterlinas, ¿de verdad que no? De libras esterlinas, que ayudan a la gente a buscar artículos científicos, a promover investigaciones, a unir otra vez a la religión y la ciencia, porque solo son perspectivas diferentes de una misma realidad. La religión y la ciencia son las dos caras de la moneda con la cual nos interrelacionamos con la realidad, con la naturaleza y en la sociedad. Así que siempre hay que tomar en cuenta a la religión, a la filosofía y a la ciencia para entender al ser humano, porque fue el ser humano el que creó estas corrientes de verdad. Y es la verdad la que tenemos que buscar a través de todas las perspectivas que podamos para desarrollar un pensamiento crítico y encontrar esas verdades maduras que, aunque no son perfectas, nos sirven para evolucionar como especie en una cultura humana que debería ser universal. Bien, doctor, se nos terminó el tiempo, pero como siempre, le agradezco que lo haya compartido con toda la audiencia de Conexión Académica y de Radio Universidad. Muchas gracias, doctor. Saludos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. El tema que platicamos con el doctor René Santizo Fión fue ¿qué es la ciencia? Amigos y amigas, esto fue Conexión Académica.